Esta serie comienza como todo buen anime de acción, con buenas escenas de espadas, golpes, hechizos, música de suspenso de mala calidad y uno de los CGI más asquerosos que he visto en toda mi vida, donde nos presentan a tres guerreros que no podrían ser más mancos, enfrentarse a un dragón que no podría ser más feo. Pero mientras todo eso sucede, nosotros conocemos al verdadero protagonista de esa historia, Ai Wayne, un agricultor que pasa sus días cultivando, arando la tierra y cuidando sus plantitas. Hasta aquí todo normal, pero el detalle está en que al estar tan obsesionado con su agricultura y su jardinería, ha ido aumentando de categoría poco a poco, lo que no solo lo ha convertido en un agricultor nivel dios, sino porque ha hecho que aumente sus estadísticas de fuerza considerablemente. Porque les advierto que este es un isekai de esos que realmente no son isekais, es decir, quitamos toda la parte de la resurrección y de ser atropellado por un bus, pero mantenemos el tema de las estadísticas, los niveles y los cuadros que aparecen de la nada, como si todos los habitantes sufrieran de esquizofrenia colectiva. En ese momento conocemos a su amigo Testa, que lo ayuda en todo y que aparte de hacer bulto, es ahí para explicarnos ciertos detalles del anime, como que el prota posee una bendición que le permite aumentar sus estadísticas a un ritmo absurdo, tanto así que su fuerza supera los 65.000 puntos. A pesar de lo roto que está, al prota solo le interesa sus cultivos, por lo que se pasa por los huevos cualquier estadística y se centra en lo suyo, que en ese momento es ir a la capital del reino para vender su mercancía. Durante el camino, se topa con el dragón de antes, que todavía seguía luchando contra los aventureros mancos y obviamente les iba ganando. Al ver todo esto, el prota decide lanzarle una zanahoria como distracción, pero lo que no se esperaba es que había aumentado tanto de nivel que el dragón terminaría explotando de un solo golpe. Eso, y que como si de un maldito boomerang se tratara y desafiando todas las leyes de la física, la zanahoria regresaría a él completamente intacta. El prota no entiende muy bien lo que pasó, pero tampoco se lo piensa mucho y sigue su camino. Sin embargo, apenas llega a la ciudad, se topa con un tipo encapuchado que intenta secuestrar a una mujer rubia. Los guardias de la entrada se ponen en posesión, pero no les da tiempo a hacer nada, ya que en ese mismo instante el prota la rescata y detiene al maleante, dejándoselos en bandeja de plata para que lo arrestaran. La rubia intenta agradecerle por lo que hizo, pero el prota solo la ignora y sigue adelante para continuar con lo suyo. Luego de vender su mercancía, Al se dispone a regresar a casa. Sin embargo, apenas salida es interceptado por la misma rubia de antes, que se presenta como Fal Megis, la princesa de ese reino. El prota se sorprende y se aprovecha para agradecerle por salvarla, al mismo tiempo que le pide que trabaje para ella como su guardaespaldas. Al se niega, pero la princesa insiste, ya que el tipo que había intentado secuestrarla tenía un nivel de 500, lo cual es increíblemente alto incluso para caballeros de la más alta categoría, lo que significa que si él pudo derrotarlo es porque es más fuerte de lo que parece. Esto le pregunta por sus estadísticas, pero el prota prefiere mantenerse callado, ya que si revela que posee un nivel de 65.000 podría estar seguro de que la tipa no la dejaría en paz. Para terminar de empeorar las cosas, en ese momento aparecen los tres mancos de antes, informando que una persona misteriosa había podido acabar con el dragón clase S de un solo golpe. Al escuchar eso, la princesa comienza a unir los puntos y asume que se trata del prota, pero cuando voltea para volverle a insistir, ese ya se había ido. Más tarde, en el palacio, tienen una reunión de emergencia para hablar sobre los nuevos informes de sus mensajeros, quienes advierten que un pequeño ejército de demonios se aproxima a la ciudad. El rey no entiende muy bien lo que está pasando, ya que luego de la derrota del rey demonio, ambos reinos habían firmado un tratado para mantener la paz. Ellos no se meterían en sus asuntos, mientras que los demonios desistirían de la idea de atacarlos. En ese momento, su consejero le propone que deben abandonar el castillo inmediatamente, ya que si los demonios han vuelto a atacar de esa forma luego de tantos años, es porque han decidido romper el trato y no hay vuelta atrás. Llega la noche y el prota se encontraba descansando en su casa cuando aparece su amigo para advertirle sobre los demonios. Sin embargo, para escuchar eso, el cabrón no piensa en su seguridad, sino que lo primero que se le viene a la mente es ir a proteger sus cultivos. Rápidamente se dirige a su huerto y luego de verificar que todo estaba bien, se da cuenta que el ejército no pasaría por su pueblo, sino que iban directamente a la capital. Al se queda tranquilo, ya que lo que pase por allá no es su problema. Pero cuando comienza a pensar un poco más, se da cuenta que si todos en la capital son aniquilados, no habrá quienes compren sus cosechas. O sea, el güey podría aceptar la aniquilación de toda la ciudad, pero jamás que se pierdan sus cultivos, por lo que se pone manos a la obra y va directamente a la ciudad para ver qué hacer. Mientras tanto, el rey y la princesa se encuentran en medio de su huida, o mejor dicho, de su trampa, ya que a mitad de camino, el consejero revela que en realidad es un demonio llamado Romeo Bandit, y su objetivo es acabar con el rey y suplantar su identidad. En ese momento, Romeo lo ataca y lo deja bastante herido, lo que comienza un pequeño combate entre el demonio, utilizando su rayo de energía maligna, y el rey y la princesa, quienes generan unos poderosos escudos mágicos para defenderse. Aún así, Romeo es demasiado poderoso, por lo que destruye sus escudos y los deja prácticamente indefensos. Sin embargo, justo cuando parecía que iba a acabar con ellos, aparece el prota, que con sus habilidades de siembra y cosecha termina con los secuaces del demonio en un solo ataque. El demonio le pregunta que quién carajos es, a lo que el prota se lanza su frase estrella y le dice que él es un simple agricultor, justo antes de darle un buen golpe con el que lo deja estampado en la pared como un mosquito. Romeo decide ponerse serio y muestra su verdadera forma, pero no le sirve de mucho, ya que el prota aplica la de Saitama y acaba con él de un solo golpe. Lo gracioso
es que cuando el resto de demonios se da cuenta de lo sucedido, desaparece sin dejar un solo rastro. Después de ver todo lo que había logrado, el rey y la princesa vuelven a insistirle al prota que trabaje para ellos en el palacio. Sin embargo, él se rehúsa y decide seguir con su vida tal cual está. Pero la princesa insiste y le propone una oferta bastante tentadora, asegurándole que le darían un terreno de más de 30.000 metros cuadrados para que los cultive, a cambio de que se una al gremio de aventureros. De esa forma podría seguir con lo suyo, al mismo tiempo que protegería al reino de un ataque siempre que sea necesario. El prota acepta, pero cuando llegan al famoso terreno, se da cuenta de que la tierra es completamente infértil, por lo que su trabajo apenas comienza. Pasan algunos días y justo como había prometido, el prota va a inscribirse al gremio de aventureros. Cuando llega, es recibido por la recepcionista Helen, la cual comienza a explicarle las cosas básicas sobre el gremio, que en resumen, funciona como cualquier otro gremio de anime. Existe una clasificación por niveles que va desde la G al S, lo que no solo indica qué tan roto estás, sino que determina la dificultad de las misiones a las que puedes aspirar. En ese momento llegan los tres mancos de antes y mencionan un poco demasiado alto que el prota fue quien derrotó al dragón categoría S del otro día. Todos escuchan eso y quedan muy sorprendidos, pero el prota se pone algo nervioso, ya que lo único que él quiere es pasar desapercibido, cumplir con algunas misiones sencillas de vez en cuando y seguir con su vida de agricultor como si nada hubiera pasado. Este continúa hablando con Helen, quien le pregunta si tiene algún tipo de armadura, pero el prota le dice que no, a lo que ella le regala una especie de túnica protectora. Sin nada más que decir, el prota recibe su primera misión, la cual consiste en recolectar algunas hierbas medicinales. Helen le advierte que en el bosque hay algunos monstruos a los cuales seguramente se tendrá que enfrentar, pero que por lo general son bastante débiles y no debería ser ningún problema. Así que decidido comenzar a cumplir misiones para poder regresar a su granja, el prota se va directamente al bosque. Allí comienza a recolectar hierbas y cuando le faltaba algunas pocas, encuentra una especie de escama negra que jamás había visto en su vida. En eso aparecen los mancos de antes y aprovechando que ellos son técnicamente sus superiores, el prota le pregunta por la escama, a lo que estos le responden que ya la habían visto varias veces en el bosque, pero que aparentemente pertenece a un monstruo desconocido que ninguno de ellos había visto antes. Al menos no hasta ahora, ya que segundos más tarde, los cuatro perciben un aura increíblemente oscura y poderosa que los deja petrificados del miedo. Ninguno de ellos sabe qué hacer y tienen tanto miedo que no pueden ni moverse, a lo que de repente aparece un gigantesco dragón negro que pasa junto a ellos sin inmutarse de su presencia. El prota reúne el poco valor que le quedaba y voltea para ver sus estadísticas, pero cuando las ve queda aún más asustado que antes, ya que posee una cantidad de poder absurda. El dragón desaparece y automáticamente todos van a reportar lo ocurrido al líder del gremio. Discutiendo sobre el tema, creen que se podría tratar sobre Ouroboros, un dragón malévolo muy oscuro que aparentemente murió hace cientos de años, pero que podría haber regresado una vez más. Al escuchar este nombre, Helen se altera, pero todo empeora cuando el prota muestra la escama que había encontrado, lo que hace que ella comience a desbloquear unos recuerdos espantosos y que caiga desmayada. El prota no entiende absolutamente nada, a lo que la madre adoptiva de Helen le cuenta que ella fue encontrada inconsciente hace 15 años en la orilla de un río. Al despertar, la niña no recordaba ningún detalle de su pasado y lo único que quedó de quien había sido alguna vez era la capa negra que le regaló el prota. Ese último queda tan impactado que decide ir a averiguar más detalles de lo que pudo haber sucedido. En eso, Al es interceptado por un mensajero que le entrega una carta de su madre, la cual curiosamente el prota decide ignorar. Este se dirige a la biblioteca donde con ayuda de la princesa descubre unos datos bastante curiosos, y es que hace 15 años ocurrió una tragedia en un pueblo llamado Olos, ubicado justamente a las afueras de la capital. En los registros no queda claro el motivo de la tragedia, pero las escamas encontradas a los alrededores apuntan que pudo haber sido un ataque del mismísimo dragón oscuro Ouroboros, el cual había sido derrotado hace cientos de años por su contraparte, el dragón benevolente Mirage, pero que podría haber regresado. La princesa se sorprende, ya que esa era información que hasta ahora ni siquiera ella conocía, por lo que seguramente la mantuvieron oculta para evitar que se propagara el pánico entre la población. Luego de eso, ambos van directamente hacia el pueblo en busca de pistas, pero no consiguen nada más que escombros y una misteriosa voz que parecía estar llamando a Al. El prota duda de su cordura, pero como sea decide seguir a la voz y es así como llega a una pequeña tumba donde se encuentra con el fantasma de un niño, pero no de cualquier niño, sino de Rey, el hermano menor de Helen, quien falleció durante el ataque. Aparte del extraño hecho de hablar con un fantasma, lo curioso de ese encuentro es que lo primero que Ray hace es pedirle al prota que por favor salve a su hermana del horrible destino que le espera. Pero para entender eso debemos retroceder algunos años en el tiempo, específicamente 15 años hasta el día del ataque. El pueblo de Holon era un sitio común y corriente, pero todo eso cambió cuando un día, de la nada apareció un chamuco gigante para acabar con todo. Así tal cual, sin explicación ni motivo aparente. El cambio en el pueblo fue automático, su aura oscura se esparció por todo el lugar, aplazando drásticamente las esperanzas que sus habitantes tenían de salir con vida de esta, la que no haría más que empeorar las cosas, ya que el dragón se alimenta del temor y desesperación
esperanza de las personas, por lo que una situación así no hacía más que volverlo más fuerte de lo que ya era. Ray y Helen intentan escapar, pero en el proceso él es asesinado brutalmente. Después de pasar por semejante trauma, Helen consiguió salir con vida, pero eso no fue ninguna casualidad, ya que como les dije, Ouroboros se alimenta del temor de las personas, por lo que cada vez que acaba con un pueblo, suele dejar a un sobreviviente, al que le promete que regresará por él dentro de 15 años. De esa forma, una vez pase el tiempo y este vuelva, la persona ya estaría consumida por el miedo y la desesperación, volviéndolo una mejor presa para él. Es justamente ese el motivo por el que dejó a Helen con vida y por el que hizo que el alma de su hermano se mantuviera atada a la tierra, para que ambos sufrieran el tiempo que fuera necesario. Ray le cuenta al prota que ya han pasado 15 años desde aquel entonces y que el dragón se encuentra al acecho de su hermana, por lo que no pueden perder más tiempo y deben ir a detenerlo. Sin embargo, lo que no sabían es que era demasiado tarde, ya que mientras todo eso pasaba, Helen se dirigía al bosque a enfrentar a Ouroboros por sí misma. ¿Por qué? La verdad no lo sé, pero es bastante bueno para la trama. La chica llega completamente decidida y se planta frente al gran dragón negro. Sin embargo, cuando este comienza a reflejarle la memoria de lo que pasó en el pueblo, del sacrificio de su hermano y de lo que va a pasar a partir de ahora, pues todo el espíritu y optimismo que traía se van para el suelo y cae en un bucle de desesperación que claramente hace que el dragón se vuelva más fuerte, hasta el punto en que ella piensa en acabar con su propia vida de una vez por todas. Pero justo en ese momento aparece el prota quien la detiene y comienza a atacar al dragón. Aquí comienza una fuerte pelea que no solo queda en lo físico, sino que también escala hasta lo psicológico, ya que mientras ataca, Ouroboros continúa usando su manipulación de exnovia tóxica para hacerlo sentir como una mierda. Aún así, nada de esto funciona en la mente del prota, que carece de negatividad y solo piensa en cultivar verduras. En una de esas, Ouroboros incluso intenta pisarlo, pero el prota vuelve a demostrar su poder, deteniendo todos sus ataques como un campeón, y dejando claro que luego de los albañiles, los agricultores están más mamados que cualquier héroe. Aún así, a Helen le pega la depre, pero el prota le dice que deje lo pendeja, que su hermano la quiere mucho, que su muerte no fue su culpa y que tiene la obligación de vivir una vida larga y feliz, siendo estas las palabras que necesitaban para levantar los ánimos y debilitar al dragón con el poder de la esperanza y la felicidad. Porque sí, amigos, así como el miedo lo hace fuerte, la esperanza lo debilita y lo deja muy vulnerable. El dragón se da cuenta de esto y ahora el único desesperado parece ser él, por lo que procede a atacar al prota con todas sus fuerzas. Pero en eso, Al le da un potente golpe con el que lo deja completamente derrotado. El dragón cae al suelo y parece que eso había sido todo, pero en ese momento Helen se acerca al prota y lo apuñala directamente en el abdomen. El prota la ve a los ojos y se da cuenta que esta no es Helen, sino que había sido poseída por el mismísimo Ouroboros. El prota no entiende un carajo y tampoco le da tiempo para analizar lo que está pasando, ya que en ese instante aparece el dragón blanco de las leyendas y cura sus heridas pasándole un poco de su poder. De esa forma, la pelea continúa, ya que Ouroboros comienza a provocar al prota diciéndole que no podría golpear el cuerpo de una mujer, pero a eso no se la piensa ni 2 segundos antes de darle a Helen un buen puñetazo para sacarle el chamuco del cuerpo. Luego de eso, Ouroboros intenta poseer al prota, pero la jugada le sale mal, ya que apenas entra a su conciencia, se da cuenta de que no hay ninguna sola pizca de negatividad de la cual alimentarse. Es más, toda esa calma y positividad solo consiguen debilitarlo aún más, por lo que el dragón blanco Mirage aprovecha la oportunidad para purificarlo y acabar con él una vez por todas. El prota cae desmayado y despierta luego de unas horas, donde se entera que todo ha salido bien. Ouroboros ha muerto, el dragón blanco se ha ido a no sé dónde y de alguna forma Helen terminó desarrollando poderes mágicos que le permiten transformarse parcialmente en dragón. En eso también nos damos cuenta que tanto ella como la princesa están enamoradas del prota, pero eso no debería sorprendernos, ya que estamos hablando de un pinche anime genérico de mierda. Luego de celebrar un poco, el prota vuelve a su lugar feliz, a su granja, donde comienza a trabajar en sus cultivos como de costumbre. Sin embargo, no le quedaría mucho tiempo para descansar, ya que en eso llega una carta de su padre pidiéndole que fuera a visitarlos. El prota se lo piensa un poco y honestamente no quiere ir, pero luego de un rato se entera que en la ciudad donde estaban viviendo sus padres crecían unos tomates muy buenos, por lo que decide ir a averiguar cómo los cultivan. Así que luego de pedirle a Helen que lo cubra en sus misiones y de despedirse de la princesa, parte camino a buscar sus preciosos tomates, digo, a visitar a sus padres. Aventura que comenzamos con todo, ya que a la salida de la capital se encuentra con una aventurera de cabello azul llamada Ruri. Estos comienzan a hablar y el prota descubre que ella también se dirige a la ciudad de Lurugus, por lo que deciden seguir su camino juntos a partir de ahora. A lo largo del recorrido se van conociendo cada vez más y Ruri le comenta que el motivo por el cual quiere ir a la ciudad de Lurugus es porque un mercader le comentó que en esa ciudad se habían estado produciendo desapariciones y ataques por parte de demonios. El prota se preocupa por ella, ya que por más aventurera que sea, es un trabajo bastante peligroso, a lo que descubrimos que ella no es una aventurera cualquiera, sino que es la descendiente directa del héroe que salvó al mundo del rey demonio. Eso no significa que ella sea obligada a convertirse en héroe, pero de cierta forma, ella siente que tiene el deber de hacerlo, lo que hace que el prota se sienta mal por ella, ya que después de todo sigue siendo una adolescente y no debería llevar tanta carga consigo. A lo que Ruri queda en shock, pues esta es la primera vez que alguien se preocupaba así por ella. Al día siguiente, y luego de algunas horas de camino, llegan a Lurugus. Como se habían hecho amigos, el prota le propone que una vez terminen todos sus asuntos, regresen juntos a la capital. A Ruri le emociona la idea y rápidamente marca la dirección del hotel donde se estará hospedando en el mapa del prota, para que ese la vaya a buscar cuando termine de visitar a sus padres. Ambos se separan y cada uno
uno va a hacer sus cosas. Ruri comienza las investigaciones, pero parece que nadie sabe nada sobre las desapariciones. En eso se escucha un grito de ayuda y cuando va a ver de qué se trata, era una mujer llorando porque un demonio se había llevado a su hermana al bosque. Obviamente Ruri sale directamente a rescatarla, pero lo más extraño de todo eso es que en ese momento estaba siendo observada por un misterioso hombre de sombrero. Mientras tanto, Al llega a la casa de sus padres y descubrimos que el motivo por el cual les había evitado tanto venir a visitarlos es porque su madre es un poco... por lo que decir cariñosa sería quedarnos cortos. Estos cenan, hablan un poco y durante la noche su padre le indica la dirección donde venden el famoso fertilizante para los tomates que él quiere cosechar. Pero cuando ese ve la marca del supuesto hotel donde se estaría quedando Ruri, le dice que hasta donde él recuerda, ese sitio era un terreno baldío y que no había ningún hotel, lo que se le hace sospechoso a ambos. Luego, el prota le pregunta sobre los ataques de demonios, pero su padre le dice que no sabe nada y que de haber demonios atacando la zona, seguramente su esposa se haría cargo. Lo que, además, nos deja con incógnita de si ella es más de lo que parece. Al día siguiente, el prota sale a comprar su abono cuando de repente escucha un grito y resulta que se trata del mismo tipo de sombrero del otro día, el cual le dice que una aventurera de cabello azul estaba luchando contra unos monstruos en las profundidades del bosque. El prota no se la piensa ni un segundo y va a buscarla, pero lo extraño sucede cuando el tipo de sombrero chasquea los dedos y todas las personas a su alrededor desaparecen. Cuando el prota llega al bosque se encuentra con la misma mujer del día anterior que estaba siendo atacada por una sanguijuela gigante. Él la salva, pero luego esa misma se transforma en una sanguijuela y no le queda de otra más que derrotarla. Ruri aparece y es ahí cuando ambos se dan cuenta que habían caído en una trampa montada por el tipo del sombrero, Loki, un demonio cuyo único objetivo es acabar con ellos. Sí, con ellos en plural, ya que su objetivo es acabar poco a poco con todos los que puedan ser una amenaza para sus planes. Por ahora tienen a mira a 3 personas: a Ruri, quien es la descendiente del héroe legendario y que ha heredado los poderes del dios del bien, a Helen, que luego de ser poseída obtuvo los poderes de Ouroboros, y al prota, que por motivos que no especifica parece ser la mayor amenaza. Y aquí tenemos que abrir un pequeño paréntesis para aclarar qué carajos es todo eso del dios del bien. Pues resulta que en ese mundo existen 2 tipos de fuerzas: la buena, que es la que utilizaba el héroe que salvó al mundo, y la mala, que es la que poseía el rey demonio. Con la derrota de ese último se pensaba que los poderes del dios del mal habían sido completamente destruidos, pero estos solo se fueron debilitando poco a poco, lo que también sucedió con los poderes del dios del bien, que fueron heredados por los descendientes del héroe, pero que se han vuelto tan débiles que Ruri ni siquiera ha podido despertarlos por completo. En ese momento comienza una pelea en la que nuestros protagonistas tienen todas las de perder, ya que a pesar de toda la fuerza que tienen, sus ataques no son suficientes contra su oponente. El intercambio de golpe continúa por un rato más, pero Loki, decidido a acabar las cosas en ese mismo instante, invoca a sus 2 sanguijuelas gigantes. Ruri hace lo que puede para defenderse y proteger al prota, pero no es suficiente, ya que aunque juntos consigan acabar poco a poco con estas, las sanguijuelas se regeneran. Loki lanza un poderoso ataque y los deja muy heridos, lo que les da a las sanguijuelas la oportunidad de ir a por el prota y poco a poco absorber su energía vital. En ese momento Ruri entra en una espiral de odio y autodesprecio, pensando que no es lo suficientemente poderosa para ser la descendiente del héroe, que ha decepcionado al mundo y muchas otras cosas más, por lo que pierde, por así decirlo, la voluntad de seguir adelante. Sin embargo, el prota consigue derrotar a las sanguijuelas y se reintegra a la pelea, demostrando que no es cuestión de estar roto, sino de nunca rendirse y de mantener sus prioridades claras, y de mantener el guión a tu favor, claro. Loki le da una paliza, pero la actitud del prota hace que Ruri deje de lamentarse y se pone manos a la obra. Ella agarra su espada, apuñala a Loki directamente con esa y justo en ese momento despierta el poder del dios del bien, acabando con él en un solo segundo. Luego de eso, el prota se desmaya y se queda dormido en las piernas de Ruri, momento que ella aprovecha para confesarle que está perdidamente enamorada de él, por lo que toca sumar otra más a la lista de waifus. Después de todo, ambos regresan a la ciudad y el prota tiene que lidiar con su madre siendo una maldita psicópata una vez más. Lo curioso de la madre es que al día siguiente, cuando el prota estaba a punto de partir de regreso a la ciudad, esta le pregunta con un tono muy serio si realmente quiere continuar con la vida de agricultor, cosa que menciono porque nos da a entender que quizás ella tenía algo más pensado para su hijo, un destino acorde a la increíble cantidad de poder que posee. El prota se despide de sus padres, se reúne con Ruri y juntos emprenden camino hacia la capital, aunque con un poco de miedo, ya que saben que a partir de ahora ellos son el principal objetivo del reino de los demonios. Y bueno, hasta aquí ha llegado esa primera parte. Cuando salgan más capítulos les traeré la segunda parte. Obviamente no olvides suscribirte si quieres verlo y activar la campanita para que te notifique cuando los haya subido. Y bueno, sin nada más que decir, yo soy Kido y nos vemos hasta la próxima.